Dios lo bendiga a todos y bienvenidos a este nuevo estudio de la Palabra de Dios. Y esta vez vamos a estudiar la segunda parte de El Rey del Norte versus el Rey del Sur. Y vamos a ver en ese estudio lo que sería bíblicamente la línea genealógica del Anticristo. Así que vamos a comenzar con una oración. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo por este tiempo, Señor. Yo te pido que seas tú trayendo revelación, Señor, a tu palabra. Que puedas darnos entendimiento, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Que toda la gloria, toda la honra y todo el honor sea dada a tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar con el versículo 13 de Daniel 11 que dice: Luego volverá el rey del norte a levantar un ejército mayor que el primero, y al cumplirse el tiempo, ambos vendrán en su arribo con un inmenso ejército y poderosa caballería. El rey del norte para ese tiempo es Antíoco III, y va a levantar un ejército mayor que el anterior para ir contra el rey del sur. Y dice la Biblia que al cumplirse el tiempo, él levantará este ejército. Este tiempo que se cumple es precisamente después de la muerte de Ptolomeo IV. Cuando Ptolomeo IV muere, él levanta un ejército mayor y se enfrenta contra el rey del sur, quien sería su hijo de Ptolomeo IV. Entonces, en este momento en la historia, Antíoco III se une a Felipe V de Macedonia, más unos egipcios rebeldes y judíos escogidos para ir contra Ptolomeo V, quien sería el hijo de Ptolomeo IV. Ahora vamos a continuar con los versículos del 14 al 16 que dicen lo siguiente: En aquel tiempo muchos se levantarán contra el rey del norte, y los hijos inicuos de tu pueblo se levantarán para que la visión tenga su cumplimiento, pero serán vencidos. Vendrá el rey del norte y pondrá emboscadas y hollará las poderosas fortalezas, y las fuerzas del sur no permanecerán, porque no tendrán fuerza para resistir. Entonces se levantarán tropas selectas del pueblo, pero tampoco podrán. Pero el que venga contra él hará conforme a su propio deseo, ya que nadie será capaz de enfrentarlo. Se levantará en la tierra de Israel y será entregada bajo su poder. Aquí estamos viendo en estos versículos, lo que está en azul es referente a Antíoco III y lo que está en naranja es referente a Ptolomeo V. Entonces vemos de que Antíoco III se levanta junto a Felipe V de Macedonia y los egipcios rebeldes con los judíos escogidos y van contra Ptolomeo V. Estos hechos sucedieron aproximadamente en el año 203 a.C., luego de la muerte de Ptolomeo IV, cuando le sucedió su hijo Ptolomeo V de apenas 7 años de edad. Entonces Antíoco vio la oportunidad de poder atacar el reino del sur, viendo de que Ptolomeo V era todavía un niño, y es así que él toma el control de la tierra de Israel para ese momento, y empieza una lucha contra Ptolomeo V que en realidad dura mucho más de lo que él pensó, dura muchísimos años más. Y aquí es donde empieza lo interesante, porque Antíoco III tenía una hija que se llamaba Cleopatra I, y a causa de las constantes guerras que tenía con Ptolomeo V, Antíoco III se vio debilitado en cierta manera. Es así que él ofrece a su propia hija, Cleopatra I, como esposa a Ptolomeo V. La finalidad de Antíoco III era que, a causa de este matrimonio entre su hija Cleopatra I y Ptolomeo V, el reino del sur sea absorbido por el reino del norte, y así él se pueda extender sobre los dominios del reino del sur y dominar sobre Ptolomeo V. De la unión de Cleopatra I con Ptolomeo V nacen 3 hijos, quienes serían Cleopatra II, Ptolomeo VI y Ptolomeo VIII. Los planes de Antíoco III se vieron frustrados, ya que su hija Cleopatra I salió siempre a favor de su esposo Ptolomeo V, rechazando un dominio de Antíoco III sobre su esposo Ptolomeo V, sino que al contrario, ayudando a Ptolomeo V para que se expanda. Y esto también lo había dicho la Biblia. En Daniel 11:17 dice: Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Aquí estamos viendo de que la Biblia detalla a la perfección lo que sucedió entre Antíoco III y Ptolomeo V cuando le da a su hija Cleopatra como esposa. Entonces esto no tuvo ningún éxito, ya que, como había mencionado, Cleopatra I siempre salió a favor de su esposo Ptolomeo V. Estos hechos fueron profetizados a la perfección 400 años antes de que sucedieran. Ahora voy a presentar las genealogías de Antíoco y Ptolomeo desde Antíoco I hasta Cleopatra II y desde Ptolomeo II hasta Ptolomeo VIII. Entonces aquí vemos todas las personas que han estado en la línea del norte y en la línea del sur. Los de azul son los del norte y los de naranja son los del sur. Y vemos de que al final, en el tiempo de Cleopatra I, que se une con Ptolomeo V, nacen 3 hijos: Cleopatra II, Ptolomeo VI y Ptolomeo VIII.
Entonces estamos viendo aquí de que desde la línea de Cleopatra II con sus hermanos Ptolomeo VI y Ptolomeo VIII, ya es una fusión de ambos reinos. Y la Biblia nos está diciendo de que desde el rey del norte es que sale el anticristo. Pero vamos a ver de que ya en este momento está fusionado con el rey del sur. Sin embargo, se está fusionando por medio de una mujer que es Cleopatra I. Anteriormente en el pasado se había fusionado con Antíoco II cuando se casa con Berenice Sira y nace Ptolomeo Antíoco, pero Ptolomeo Antíoco muere a la edad de 4 años y no hay descendencia allí. Entonces, en Cleopatra I vuelve la fusión con el reino del sur y nacen estos 3 hijos. Es probable de que de esa descendencia nazca el anticristo, porque la Biblia lo menciona y lo vamos a ver en un momento. Pero en este momento quiero enseñarles el árbol genealógico desde Ptolomeo V hasta Cleopatra I y lo voy a colocar aquí. Entonces estamos viendo aquí de que en esa descendencia hay muchos incestos. Podemos ver allí matrimonios entre hermanos, entre tíos y sobrinas, y todo esto por querer retener el poder, por no ceder el poder a ninguna otra persona que no sea de la sangre real. Ahora veamos lo que dice la palabra respecto al anticristo y de dónde viene. Vayamos al libro de Daniel 8, verso 8, que dice lo siguiente: Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos, notables hacia los 4 vientos del cielo. De esto ya hemos hablado en el estudio del pronto surgimiento de la bestia, pero quiero dar énfasis a este punto. El macho cabrío es Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno muere, su vasto imperio es heredado a sus 4 generales, Ptolomeo, Casandro, Lisímaco y Seleuco. Y aquí voy a colocar en un cuadro cuáles son las tierras que cada uno de estos hombres heredaron. Ptolomeo heredó Egipto, la Tierra Santa, que es actualmente Israel, y parte de Siria. Casandro, Macedonia. Lisímaco, Tracia y parte de Asia Menor. Seleuco, parte de Siria, parte de Asia Menor y tierras de Oriente. Pero, ¿por qué es importante esto? Porque la Biblia sigue hablando en Daniel 8 que de estos 4 cuernos, que son estos 4 generales, saldrá un cuerno pequeño que es el anticristo. Y vamos a verlo en el siguiente versículo. Daniel 8:9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra hermosa. Si se dan cuenta, este cuerno pequeño crece mucho hacia el sur. El sur son las tierras de Egipto, que pertenecen al rey del sur, pero también dice de que se expande hacia el oriente y hacia la tierra hermosa, y esas son las tierras del reino del norte. Entonces, estamos viendo de que este cuerno pequeño, que lo he colocado en azul porque para el Señor, según Daniel 11, el anticristo viene del reino del norte, pero hace una fusión por medio de una mujer con el reino del sur. Es probable de que de aquí nazca el anticristo, como también es probable de que venga solamente del reino del norte, ya que en las genealogías que estoy mostrando se está mostrando solamente a los que son reyes. Sin embargo, Antíoco tuvo más hijos, Seleuco tuvo más hijos, y quizás el anticristo venga de uno de esos hijos que no está formando parte de la genealogía de los reyes. Es probable también eso. Y lo digo porque la Biblia está hablando de este cuerno pequeño que sale de estos 4 cuernos, que se ha expandido a las regiones que corresponden en ese momento para el rey del norte y para el rey del sur. Sin embargo, este cuerno pequeño va a salir al final de los tiempos y vamos a verlo en la palabra de Dios. Esta es una fotografía de mi Biblia Tanakh y vamos a leer estos versículos de Daniel 8 del verso 17 al 24 y dice: Y él se me acercó hasta donde estaba, y ya una vez junto a mí tuve temor y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Y mientras él me hablaba, caí en profundo sueño con mi rostro hacia el suelo. Pero él me tocó y me puso en pie, y me dijo: He aquí te voy a explicar lo que acontecerá al fin de la ira, porque se refiere al tiempo final señalado. El carnero que viste con 2 cuernos representa a los reyes de Madai y de Paras. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey. Este es Alejandro Magno. Y el cuerno que fue quebrado y que otros 4 salieron en su lugar significa que de su nación se levantarán 4 reyes, aunque no lo harán por su propia fuerza, obviamente porque estos 4 generales de Alejandro Magno heredaron las tierras y es por eso que la Biblia dice de que no lo hicieron por su propia fuerza, fue una herencia simplemente.
Continúa el verso 23 y dice: y al final de su reinado, cuando los transgresores hayan completado su maldad, se levantará un rey de rostro fuerte y entendido en enigmas. Este es el anticristo. Y su poder será enorme, pero no por su propia fuerza. Hará terrible destrucción, prosperará, pasará y destruirá a los poderosos y al pueblo de los Kadoshim. Y esta parte ya se refiere al tiempo de la gran tribulación, cuando el pueblo de Israel sea perseguido por el anticristo, y no solamente el pueblo de Israel, sino el mundo entero. Entonces, como vemos aquí en Daniel 8, este cuerno pequeño sale para el final de los tiempos. La visión es para el tiempo del fin. Ahora continuemos con el diagrama anterior, donde estamos viendo la genealogía de Ptolomeo y de Cleopatra y su descendencia. Entonces, he circulado allí en rojo a Ptolomeo VIII, y el motivo es porque de Ptolomeo VIII la descendencia se va a fusionar con la República Romana, que luego se convierte en el Imperio Romano. Estamos hablando de que se fusiona el rey del sur, el rey del norte y el Imperio Romano, todos dentro de una misma línea genealógica, y lo vemos aquí. Y aquí estamos viendo a Ptolomeo VIII también encirculado en rojo, y su descendencia, que es Ptolomeo IX con Ptolomeo X. De Ptolomeo IX nace Ptolomeo XII, y de Ptolomeo XII nace Cleopatra VII, Ptolomeo XIII y Ptolomeo XIV. Pero Cleopatra VII se casa con Julio César, y de allí nace Ptolomeo XV. Ahora, Julio César era en ese momento republicano. Roma no era un imperio todavía. Julio César tenía un hijo adoptivo, y era Octavio. Luego de la muerte de Cleopatra VII, Octavio presuntamente asesina a Ptolomeo XV y hace de que Egipto se vuelva una provincia de Roma. Entonces, a causa de este matrimonio entre Julio César y Cleopatra VII, el reino del sur se adhiere a la República Romana. Y es precisamente Octavio quien implanta el sistema político imperial, dejando Roma de ser una república para convertirse en el Imperio Romano. Y él es nombrado el primer emperador y cambia su nombre de Octavio a César Augusto. Cabe señalar también de que Ptolomeo XV, quien fuese el hijo de Julio César con Cleopatra VII, fue asesinado por Octavio a la edad de 17 años aproximadamente, y dentro de su reinado se hizo llamar Rey de Reyes. Algo que quisiera comentar es de que, si bien es cierto es de que el anticristo tiene que venir del reino del norte, la Biblia nos está mostrando de que hay una fusión por medio de una mujer que es Cleopatra. Es probable de que el anticristo, al ser la antítesis de Jesús, quien nace de una mujer, el anticristo nacería o vendría de la línea del norte por medio de una mujer, y sería uno de los descendientes de esta fusión quien se convertiría luego en el cuerno pequeño o el anticristo para los tiempos finales. Esa es una probabilidad, no estoy diciendo que esto sea así. La segunda es de que nada tenga que ver con el reino del sur, y que realmente del reino del norte, uno de los hijos de los reyes, quien no hereda el reino, su descendiente llega a ser el cuerno pequeño, el anticristo. Y otra posibilidad, la última, que podría ser también de que uno de los hijos ilegítimos de estas líneas genealógicas del reino del norte llegue a convertirse en el anticristo, ya que también como antítesis, si Jesús es el Hijo de Dios, el anticristo podría ser un hijo no reconocido. Entonces, esta es también una tercera posibilidad, pero de que bíblicamente el anticristo viene de la línea del reino del norte, eso lo estamos viendo con la Biblia y está comprobado en Daniel 11 y en Daniel 8. Y volviendo precisamente a Daniel 11, vamos a leer el versículo 18 y 19. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a la fortaleza de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Aquí estos versículos están hablando del rey del norte. Este sería Antíoco III, quien en un intento por expandir sus fronteras toma las costas, pero se enfrentaría a Roma, quien derrota a Antíoco III en dos ocasiones, en la batalla de las Termópilas en el año 191 a.C. y en la batalla de Magnesia en el año 190 a.C. A causa de esto, entregó las tierras situadas al norte de los montes Tauro y un gran tributo, además de rehenes llevados a Roma, entre los que se encontraba su hijo Antíoco IV Epífanes. Y finalmente Antíoco III muere asesinado al ser encontrado robando los tesoros del templo de Baal, una muerte realmente absurda para un rey que había conquistado
muchas tierras y había luchado grandes batallas. Continúa el verso 20 diciendo: y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Esto que estamos viendo en el verso 20 se refiere luego de la muerte de Antíoco III. Quien se levanta en su lugar para suceder el trono es su hijo Seleuco IV. Cuando Seleuco IV toma el reino se encontraba debilitado económicamente a causa de las constantes guerras que tenía su padre Antíoco III. Entonces, a causa de esto, él levanta a un recaudador de impuestos. Y este recaudador de impuestos, quien es su tesorero y ministro, se llama Heliodoro, a quien además había encomendado apropiarse de los tesoros del templo de Jerusalén. Entonces Heliodoro comienza a cobrar impuestos a la gente, sobre todo a los pobladores de Jerusalén, y tenía encomendado por parte de Seleuco IV de tomar precisamente los tesoros del templo de Jerusalén. Poco tiempo después de que Heliodoro comienza a recaudar impuestos, asesina a Seleuco IV, quien tan solo reinó 12 años, y debió suceder su trono su hijo Demetrio I Sóter, pero al encontrarse como rehén en Roma, fue sucedido por su hermano Antíoco IV Epífanes, quien para aquel momento ya no se encontraba en calidad de rehén. Y la palabra de Dios continúa diciendo en el verso 21, en su lugar se levantará un hombre despreciable, a quien no se le han otorgado los honores de la realeza. Vendrá cuando haya tranquilidad, y se apoderará del reino con intrigas. Este versículo está hablando de Antíoco IV Epífanes, quien toma el poder aprovechando la situación que su sobrino Demetrio I Sóter se encontraba como rehén. Entonces él se autoproclama rey con el apoyo de Euneme II de Pérgamo y el hermano de este, Átalo I. Antíoco IV Epífanes es una figura del anticristo. Es él quien comienza la primera abominación desoladora que habla el profeta Daniel en Daniel 11. Pero hay dos abominaciones desoladoras, una que sucedió en el pasado y que es atribuida a Antíoco IV Epífanes, y hay otra abominación desoladora que será para los tiempos finales. Sin embargo, la abominación desoladora que ocasiona Antíoco IV Epífanes es una profecía de doble cumplimiento. Todo lo que está narrado respecto a la vida de Antíoco IV Epífanes son también hechos que van a acontecer con el anticristo cuando aparezca. Y vamos a hablar de Antíoco IV Epífanes en la tercera parte del Rey del Norte y el Rey del Sur. Oremos. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo por ese tiempo. Yo te doy gracias, Señor, porque tú nos enseñas la palabra, Señor, porque sabemos de que tu palabra es fiel, Señor, de que tus profecías se cumplen, de que todo lo que tú hablaste aconteció al pie de la letra, y de que todo lo que tú has profetizado acontecerá. A ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Señor, porque solamente tú te lo mereces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Todas las personas que tengan preguntas, que quieran contactarme, allí dejo en la descripción del video mi correo, mi WhatsApp y también está mi Instagram para que puedan escribirme y podamos estar en contacto. Que Dios lo bendiga. Hasta la próxima.